Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio organizado por HumanCap. Agradecemos mucho su puntualidad, el tiempo que nos están dedicando el día de hoy y les recordamos un poquito de las reglas para esta sesión. Por favor, mantener sus micrófonos en silencio. Sin embargo, está abierto al público en caso de haber alguna duda. Podemos interrumpir al expositor. Asimismo, al final tenemos una breve sesión de preguntas y respuestas. Eh, bueno, les voy a presentar a nuestros expositores de hoy. Primeramente, nos acompaña Raúl García Rodríguez, quien es socio director de HumanCap y es ingeniero en sistemas por la Universidad de Monterrey. Cuenta con una maestría en finanzas por la Universidad de Chile y es especialista en letras españolas por la Universidad Camilo José Cela. Bueno, él tiene muchísima experiencia en área de recursos humanos y tecnología en entornos corporativos de gran escala y con una fuerte especialización en tecnología de RH. Bien, también, asimismo, les presento a mi compañera en el siguiente slide, por favor. Es Laura Soria Fuentes, quien es gerente de programas de socios y proveedores en HumanCap. Y bueno, Laura es una destacada especialista en liderar estrategias comerciales y de adopción tecnológica basadas en soluciones digitales para el capital humano. Ayudar a las organizaciones a la transformación digital. Su mayor especialidad radica en la segmentación e investigación de mercado, lo que le permite conectar con precisión las soluciones de tecnología con necesidades reales de cada organización. Y bueno, pues bienvenidos Raúl y Laura, les cedo la palabra. Gracias, buenos días a todos. Adelante, Laura. Muchas gracias. Buenos días a todos, me da mucho gusto estar con ustedes. Y bueno, vamos a comenzar. Antes de empezar, nos gustaría comentarles que al terminar esta sesión, vamos a saber exactamente qué revisar en cada una de las organizaciones antes del 1 de enero del 2027, que es cuando empieza a correr esta reforma tan sonada, reforma laboral. Y vas a poder tener un criterio claro para decidir si el sistema que estás utilizando actualmente está a la altura de las legislaciones en temas laborales. Para comenzar, nos gustaría comentarles que la duración de esta sesión será de aproximadamente 45 minutos de contenido, más una sesión de aproximadamente 15 minutos para preguntas y respuestas, como ya lo había comentado mi compañera Leti. Y además también esperamos la participación de todos ustedes, ya que durante esta presentación vamos a lanzar encuestas en vivo para que ustedes nos puedan apoyar a responder. Sus respuestas son muy importantes y además nos ayudan a todos para saber hacia dónde vamos con este tema. También, por favor, si ustedes sienten en algún momento la necesidad de exponer una duda, ya lo dijeron adecuadamente, pueden hacerlo vía chat o también por el micrófono. Es muy importante también escuchar a todos ustedes con sus preguntas, las pueden hacer en cualquier momento. Y bueno, al final van a recibir un artículo completo y la liga para agendar un diagnóstico con cada uno de ustedes. Adelante, por favor. Max, ¿me apoyas con la siguiente slide, por favor? Muy bien. Y bueno, ¿qué vamos a lograr el día de hoy? Tenemos 4 respuestas concretas que te vas a llevar durante esta sesión. La primera de ellas es entender qué dice la ley y qué no dice todavía. Vamos a ver el marco vigente y también el vacío regulatorio que hay y que sigue abierto hasta, no sabemos hasta cuándo, pero esperemos que antes del 1 de enero que empiece la implementación podamos tenerlo ya cada vez más claro. No, como número 2, vamos a entender por qué el costo de no actuar respecto a esta reforma laboral es mayor de lo que parece. En realidad, vamos a cuestionar que las multas no son el verdadero riesgo. Vamos a verlo más adelante. Y también vamos a identificar 7 puntos críticos en los que tu empresa probablemente tiene que empezar a trabajar y que está pasando por alto quizás, y que de recursos humanos a la operación vamos a ver esos puntos ciegos. Y por último, vamos a salir de aquí con un criterio claro para elegir o evaluar un sistema que nos permita estar preparados. Vamos a ver qué debe de tener este sistema, tanto por ley, lo que nos va a marcar la ley, pero también vamos a ver qué nos marca por estrategia de acuerdo a cada una de las organizaciones. Adelante, Mac, con la siguiente. Te cedo el micrófono, Rami. La reforma es algo que ya se viene hablando básicamente en todos los foros, en todos los periódicos. La reforma laboral en México viene de una tendencia de varios países en donde ha estado naciendo desde Francia, empezó en el 98, luego le siguió España, luego Colombia, luego Chile y ahora México. Esto tiene que ver con una tendencia social de protección a los trabajadores y de buscar
digamos, el balance entre vida y trabajo de todos ellos, y es algo que de alguna manera ha sido bien recibido por el resto incluso de gobiernos muy tendientes a la derecha, porque al final de cuentas no podemos negar que todo el entorno de los trabajadores con respecto a sus empresas y los temas de retención y demás, pues son cosas que les preocupan a todo el mundo. En México, la reforma laboral es muy amplia. Hay cosas que ya son vigentes. La reducción de la jornada fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de marzo de este año, y el registro electrónico fue aprobado en el Diario Oficial de la Federación, publicado el 1 de mayo. Todavía hay pendientes. Los pendientes que yo pudiera considerar más importante es el tema de la transparencia salarial de vacantes. Lo que quiere decir es que, pues en teoría, ya no vamos a poder publicar vacantes diciendo sueldos según aptitudes. Eso pues tiene mucha controversia, tiene muchos pros y muchos contras. Vamos a ver finalmente cómo va a salir la ley. Está también el tema de la desconexión digital como un derecho de los trabajadores. También es un tema complicado porque, pues, ¿cuántos de nosotros no estamos pegados en el celular? Los que nos dedicamos a ventas, los que nos dedicamos a atender clientes, pues la mayoría puede ser incluso por voluntad. Y luego viene otro tema con el tema de la desconexión, que tiene que ver con la percepción, sobre todo de las nuevas generaciones, cuando reciben correos fuera de horario. Yo siempre les digo, pues cuando recibes correos es como cuando recibes correos en tu casa, ¿no? Los que alguna vez alcanzaron a recibir correo del Servicio Postal Mexicano, pues te llega la carta, no estás obligado a abrirla en ese momento, ¿no? Pero bueno, son temas que están ahí. Y otro de los temas también que va a estar girando la reforma es toda la prohibición del buró laboral. ¿Qué significa esto? Pues lo que todo el mundo sabemos, ¿sí? Y nunca decimos de manera oficial. Listas negras de empleados, temas como las cartas de no antecedentes penales, todos esos temas están hoy en discusión en comisión para ver si realmente cómo lo van a hacer ley, porque también van a tener muchos temas polémicos. La provisión del buró laboral ya está aprobada por el Senado, está en discusión en comisión en la Cámara de Diputados, y es posible que salga este año, y la probabilidad es que salga primero que las otras dos que están pendientes. Pero entonces, hoy nos vamos a enfocar en lo que ya es ley, que además entran en vigencia todos para el 1 de enero del 2027. Y vamos a ver cómo la reducción de la jornada y el registro electrónico se van a complementar en cuanto a cómo vamos a tener que planear los horarios de los trabajadores y qué necesitamos hacer y cómo nos podemos valer de los sistemas para poder hacer esto de la mejor manera. Adelante. En palabras muy simples, ¿qué dice la ley? Primero, el registro electrónico obligatorio. Lo que dice hoy el Diario Oficial de la Federación es que todo patrón debe registrar electrónicamente el inicio y el fin de la jornada de todos los trabajadores. Y eso es exigible ante la autoridad a partir del 1 de enero del 2027. Ahorita vamos a entrar en detalle de qué es lo que nos van a exigir, ¿sí? Pero todo ese registro tiene ciertas características que es lo que lo hacen viable o lo que lo hacen dentro del marco jurídico. Y luego viene la reducción gradual de la jornada, ¿no? En 2026 empezamos con 48 horas, para el 27 ya son 46 horas, para el 28 son 44 y así nos vamos a ir hasta el 2030 con 40 horas. Esto nos va a traer el reto de planear mejor los horarios de la gente, primero para cumplir con la ley y segundo porque cualquier hora a partir de 2027, a partir de la hora 47 de la semana, se va a considerar hora extra. Y eso, aunado a lo que hoy está en discusión en comisiones, ¿sí?, más el registro de todos los empleados, va a hacer que las horas extras puedan ser incluso aplicables al personal de confianza, lo cual nos va a traer de cabeza un rato en lo que salen las disposiciones técnicas, pero es una tendencia a que no solamente la gente operativa tenga derecho a las horas extras. Entonces, esto nos va a traer un reto en planeación. Adelante. ¿Qué es lo que falta? Faltan las reglas finas. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que estuvo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Congreso le pasó la obligación a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de publicar todas las disposiciones técnicas del registro electrónico. ¿Qué quiere decir esto? El alcance. ¿Qué excepciones va a haber? Por ejemplo, que ahora está más regulado que antes toda la ayuda doméstica que algunos tenemos en nuestras casas, que ya está regulado por la Ley del Seguro Social, pues pudiera ser que haya excepciones. Si no es así, pues vamos a tener que tener relojes checadores todos en nuestras casas, ¿no? Todos los requisitos de integridad de la información
de capacidad de auditoría y demás, tienen que ser publicados antes del 1 de enero del 2027. El tema es que al cierre de junio, o a donde vamos en junio, no se ha publicado y no hay un anteproyecto en consulta pública ante la CONAMER. ¿Qué es la CONAMER? Pues es esta comisión nacional que lo que hace es que cuando empiezan a definirse las reglas y las disposiciones técnicas de cualquier ley, pues esas reglas salen a consulta pública a través de la CONAMER, ¿sí? Lo cual pudiera tener cierta modificación. La verdad, yo no tengo la expectativa de que vaya a cambiar mucho. ¿Por qué? Porque ¿quiénes están más impactados por esta ley? Las empresas, digamos, los empresarios, los patrones. Pero a la CONAMER tiene acceso todo el mundo. Y todo el mundo está conformado mayoritariamente por trabajadores. Entonces, muy probablemente en temas de consulta pública, la ley no va a cambiar mucho. Lo que sí es cierto es que de acuerdo a varios estudios, entre ellos uno que publicó recientemente EY, el 72% de las empresas aún no están listas para la reforma. Lo que hemos visto históricamente en las reformas constitucionales es que las grandes empresas tienden a tener negociaciones para prórrogas. ¿Y a quién impacta más? Pues a pymes y a medianas empresas, ¿sí? Si hay una prórroga general, pues nos beneficiamos todos. Si no la hay, y son prórrogas particulares dependiendo de un montón de cosas, pues nos van a pasar a la mayoría de las empresas a la báscula. Y el tema sobre todo es que para las grandes empresas esto puede representar un ejercicio de presupuesto grande en temas de monto de dinero, pero en temas de proporción de presupuesto, el impacto más fuerte lo van a tener las pymes y las medianas empresas. Por eso es importante la búsqueda de ir buscando ya una solución, ¿sí? Para poder cumplir con la ley y no esperarnos hasta enero, porque es andar a las carreras, pues te da la posibilidad de estar más susceptible a pagar un sobreprecio que no necesitas. Ese es el mensaje principal. Exacto. Ok. Muy bien, Raúl, gracias. Te quiero leer una preguntita. Perdón, ¿la vas a leer tú? Adelante. Adelante. Vale. Bueno, pregunta Martín Ríos. Si las condiciones de nuestra empresa hacen viable la reducción a 40 horas a partir de enero del 2027, ¿legalmente lo podemos hacer? ¿O como la ley no lo establece así, aunque podamos hacerlo, no debemos hacerlo? A ver, ¿me la repites, por favor? Sí. Dice, si las condiciones de nuestra empresa hacen viable la reducción a 40 horas a partir de enero del 2027, ¿legalmente lo podemos hacer? ¿O como la ley no lo establece así, aunque podamos hacerlo, no debemos hacerlo? No, sí lo puedes hacer. De hecho, ya hay muchas empresas que tienen reducción de jornadas. Lo que marca la reforma o lo que marca la ley es el tope máximo, ¿sí? Es decir, a partir del 2027, el tope máximo de horas que le puedes asignar a un trabajador sin que le pagues horas extras son 46. Si tú lo estableces en 40 a partir del 2027, la ley no tiene problema. Tomen en cuenta también una cosa. Parte de la reforma es que se liberaron o se ampliaron las horas extras para los trabajadores. Es decir, las horas extras de los trabajadores tenían ciertas limitaciones porque se supone que la ley protegía al trabajador de que no trabajara 48 horas seguidas, ¿no? Máximo si está en una línea de producción en donde su salud o su vida puede peligrar. Pero ahora están más liberadas. Entendiendo el trasfondo de la reforma, lo que están buscando es que el trabajador tenga más libertad de trabajar más, pero de cobrar mucho más. De regreso, y contestando nuevamente la pregunta, tú puedes establecer desde ya 40 horas. La ley no te lo va a prohibir. Eso, muchas gracias. Esperamos que haya resuelto la duda. Bueno, nos pone Martín Ríos de igual manera. El plan es aplicar el criterio de 40 horas considerando el TE que se establece. Gracias. Gracias, Raúl. Ok, muy bien. Gracias, Magali. Gracias, Martín, por compartir tu inquietud. Esperamos que se haya podido aclarar y resolver. Listo. Ok, esto es lo que ningún área de recursos humanos puede estar ignorando a partir de ahora. Como ya bien lo dijo Raúl, vamos contra reloj. Entre más tiempo tengamos para prepararnos y para empezar a implementar estas mejoras en nuestros sistemas de registros, vamos a poder evitar caer en alguno de estos 7 puntos críticos. Como primer punto, solamente los voy a mencionar y vamos a ir viéndolos uno a uno. Tenemos que el checador que tienes muy probablemente no cumple con los requisitos de la reforma laboral. Vamos a ver también que el acuerdo escrito con el trabajador va a tener que ser detallado. Vamos a ver ahorita cuáles son las características de acuerdo a lo que estamos tratando. El riesgo real, como ya también lo mencionaba muy bien Raúl, en realidad no es la multa. El riesgo real es el juicio laboral.
Vamos a ver también el tema del home office e híbrido, que aquí si pensábamos que van a tener ciertas excepciones, pues no, la ley no marca ninguna excepción para estas modalidades de trabajo. Los trabajadores de campo que se han vuelto el punto más ciego, el punto ciego más grande, perdón, que también a veces se deja de lado. Y también vamos a ver cómo el 72% de las empresas está en una parálisis táctica y el tiempo pues sigue avanzando, ¿no? Como último punto vamos a ver también que debemos de aprovechar el tiempo para operar mejor, entre más pronto mejor, no solo para cumplir con la ley, sino para, ya que vamos a hacer estas modificaciones, podamos optimizar nuestra operación, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con el punto número 1. Por favor, Max, si me apoyas. Ok. El punto crítico número 1 es que el checador que tienes probablemente no cumple con las regulaciones que va a pedir la ley. ¿Cuál va a ser la prueba de fuego? Bueno, pues la ley exige que tengamos un sistema integral, que se pueda tener la trazabilidad para alguna auditoría, que sea no editable y que si es editable, bueno, que existan algunas regulaciones que puedan justificar la edición de algunos registros de entradas, de salidas, de permisos, y además también exhibe que sea exhibible, perdón, ante la autoridad en cualquier momento. Es decir, que cuando la ley venga, te pida registros, tú los puedas compartir con la periodicidad o hasta cierto rango de tiempo que la ley te lo esté exigiendo. Entonces, tienes que ver que el sistema que tienes pueda funcionar de esta manera. Si no, hay que ir pensando en las opciones que puedan cumplir con la ley y optimizar esta operación en este aspecto. Ahora, el riesgo real. La mayoría de los relojes checadores que tienen las organizaciones o que tenemos en las organizaciones regularmente suele ser de huella o suele ser de tarjeta y se limitan solamente a registrar la entrada y la salida, ¿no? Después de eso, ya que lo registran, esta información la exportan a un Excel o a otro sistema básico que nada más les pone el nombre del empleado, la entrada, la salida o el número de empleado, entrada y salida, y hasta ahí. Pero realmente esto no es un sistema con integridad certificada. ¿Por qué? Porque realmente no nada más se trata de tener el registro de la entrada y la salida. Como les decía, si la ley pide en una auditoría cuál es la trazabilidad de nuestros registros, debemos de poder estar en la capacidad de otorgárselo tal y cual lo está pidiendo la ley. Entonces, para esto necesitamos no nada más un reloj nuevo, no nada más un checador que esté más actualizado o que esté más moderno, sino que es revisar si el que actualmente tú tienes en tu organización puede aguantar una inspección o una auditoría. ¿Sale? Entonces, aquí tenemos este primer punto crítico que ustedes pueden ir solitos, como si lo tengo, no lo tengo, ¿no? Esta análisis hacia adentro de tu organización. Sí, Raúl, adelante. A ver, para ampliar un poquito más este punto. La mayoría de los sistemas de controles de horarios que yo he visto en empresas muy, muy grandes, en plantas de automotrices, en plantas cementeras, en retails importantes en México. ¿Qué es lo que hacen? Registran la entrada y la salida del trabajador y luego eso lo abren en un sistema y hay un supervisor que revisa y dice, no, Raúl García sí entró media hora antes, pero en realidad estaba en el vestidor ahí chuleándose, entonces le voy a quitar esa media hora, no lo voy a pagar esta. O esta persona que salió tarde, en realidad salió tarde porque se quedó ahí haciendo otra cosa, pero no se lo voy a pagar. De esos movimientos no hay registro. Se registró la entrada y la salida y luego alguien la quitó y eso se va a la nómina. Lo que la ley exige es que haya una trazabilidad de todos los movimientos, incluyendo las ediciones de todos los horarios antes de llegar a la nómina, ¿sí? Con motivo, quién lo hizo y por qué. De manera que la ley lo que exige es que todas las horas que están registradas lleguen a la nómina o tengan algún motivo que esté perfectamente registrado y en el mejor de los casos acordado con el trabajador. Entonces, no todos los sistemas hacen eso. Hay muchos sistemas que simplemente lo editan y ya. Eso por un lado. Y por el otro lado, lo que va a obligar la ley es a que repensemos de manera diferente, incluso en la logística del plano en las plantas, de dónde registra la entrada y dónde registra la salida. Entonces, esos son los riesgos. Adelante. Así es. Muchas gracias, Raúl. En este momento vamos a hacer una pausa activa para lanzar esta primera encuesta que nos va a ayudar a definir si ya tenemos un sistema de registro y control de horarios. Entonces, denme un segundito, ya estoy por subirla para que por favor nos ayuden a contestar. Entonces, ahí les va.
Ok, entonces aquí tenemos la primera encuesta. La pregunta es, ¿tienes un sistema de registro y control de horarios? Y tenemos varias opciones para que ustedes puedan contestar. La primera es sí, si tengo uno, es electrónico o es digital. Entonces ahí podemos dar check. La segunda es sí, pero es manual, ya sea que lo tenga por medio de en físico, en un papel o en Excel. La tercera es no, no tenemos ninguno. Y la cuarta es no estoy seguro. Tal vez yo no soy el encargado, no tengo muy claro si ya tenemos un sistema de registro y control de horarios. Y ahí están entonces las opciones. Vamos a dar unos segunditos para que todos tengan oportunidad de contestar. Y seguimos adelante con el siguiente punto. Seguimos adelante con el siguiente punto crítico, por favor, Mag. Muy bien. Bueno, pues en este segundo punto vamos a ver que cuál es el acuerdo escrito con el trabajador. Bueno, para empezar, de acuerdo al marco legal, el registro hace una prueba plena únicamente si fue acordado entre las partes. ¿Qué quiere decir? Que sin este acuerdo, cualquier sistema puede impugnarse en juicio, sin importar qué tan sofisticado sea este sistema. Es decir, si yo no llego a un acuerdo con mi trabajador y es mutuo que hay un acuerdo escrito, entonces la ley lo que va a tomar en cuenta es que si no hay este acuerdo escrito con el trabajador, va a tomar la palabra del trabajador como la total y absoluta verdad. Y eso va a hacer que entonces los contratos individuales en el Reglamento Interior de Trabajo y donde hay un sindicato y un contrato colectivo, si no están bien preparados con este acuerdo escrito, puede que ahí sí tengan problemas en materia, como lo decía Raúl, no nada más de multa, sino de juicio laboral. Aquí el requisito más ignorado y es el más barato a resolver. ¿Quieres comentar algo adicional, Raúl? No, básicamente esto es así como lo dice la obra, es un requisito. Creo que es muy simple lo que establece la ley. No tienes un sistema, además de las multas que te voy a poner por no tenerlo, cualquier demanda laboral, lo que diga el trabajador es ley. Si él dijo que trabajó el domingo y el Día de la Virgen y el Viernes Santo y todo lo que ustedes quieran, así se va a establecer y no vas a tener pues muchas posibilidades de defensa en un juicio con respecto a esto. Entonces, el acuerdo con el trabajador sobre qué sistema y cómo se va a utilizar y demás, pues es sumamente importante. En realidad, hacerlo, pues sí es fácil. El tema es, por ejemplo, las empresas que tienen sindicatos, pues tienen que juntarse con los líderes del sindicato y hacer un adendum o una actualización del contrato colectivo. ¿Sí? Y ya sabemos lo que eso al final significa, ¿no? Cada vez que se abre el contrato colectivo, el sindicato busca, además de ese acuerdo, pues cualquier otro beneficio que pueda obtener, ¿no? Ajá. Por eso es Bueno, importante atenderlo lo antes posible. Adelante. así es, Raúl. Por favor, Magali, nos seguimos con la siguiente slide. Muchas gracias. Vamos a ver que el tercer punto crítico es el riesgo real, no es la multa, sino el juicio laboral. En datos duros, yéndonos a cifras, una multa máxima por trabajador por estar incumpliendo la ley puede ir desde los 586,550 pesos. Esto si habláramos de multa por trabajador. Pero ¿qué pasa cuando esto se vuelve una exposición acumulada en una empresa de aproximadamente 100 personas? Estamos hablando de montos exorbitantes, de multas y de juicios laborales. Por lo tanto, la ley establece que sin registro se presumen ciertos los hechos del trabajador en juicio, lo que ya nos explicaba Raúl y que también les comentaba yo hace un momento. Lo que diga entonces el trabajador es lo que se va a tomar como la verdad y entonces ahí podemos estar teniendo fugas importantes en cuanto a multas y juicios laborales. Ahora, sin registro fehaciente, una reclamación por horas extras se gana prácticamente sola. Ajá, con decir el trabajador, yo tengo tantas horas y la organización no tiene registradas esas horas, entonces se toma como verdad absoluta lo que está registrando, lo que está declarando el trabajador, y entonces el verdadero riesgo no es la sanción administrativa, es de por sí dar el juicio como perdido antes de que empiece, porque el trabajador ya estableció y como yo no tengo un registro adecuado, pues no puedo comprobarlo y entonces ahí estaríamos en jaque. Por favor, Magali, el siguiente punto crítico. Ok, adelante. Bueno, el tema de home office, como seguramente ya saben, esto fue regulado desde el 2021, ¿sí? Y luego en el 2023 entró en vigor la NOM 037,
que tiene también el mnemotécnico de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2023, ya establece que se considera teletrabajo cuando el 40% más del tiempo el trabajador está fuera de la oficina, que hay un contrato por escrito, que incluye la ley, el derecho a la desconexión, el pago proporcional de Internet y electricidad, la obligación patronal de proporcionar todas las herramientas de trabajo, la protección de datos, la privacidad y el tema de las condiciones de seguridad y salud. De acuerdo a lo que yo he revisado, muchas empresas no están siguiendo esta ley. El tema ahora es que se recomplica con el tema del registro, porque si tenemos a una persona en home office y no registra su salida, pues ¿qué va a pasar? ¿Cómo se previene eso? Pues se previene justamente con el contrato de trabajo. Entonces, por decirles un ejemplo, tú puedes establecer en un contrato laboral que si el trabajador no registra su salida, se toma como salida oficial a las 6 de la tarde. Pero eso tiene que estar en el contrato. Si no está ahí, y registra 8, 9, pues va a ser un problema de regreso. ¿Qué es lo que sucede hoy en las grandes empresas? Lo mismo. Cuando un trabajador sale y no registra su salida, y si todas esas horas se van a la nómina, pues les va a pagar como dobles y triples. Entonces, lo que hace el supervisor es dice, no, espérate, Raúl se le olvidó pasar por el reloj, pero yo lo vi cuando se fue, salida a 6 de la tarde. Pero todo eso tiene que estar recordado y tiene que tener trazabilidad. Entonces, lo que estamos viendo es que hoy las políticas de trabajo remoto están operando en su mayoría sin tener un control formal entre la empresa y el trabajador, ¿sí? Y ahora con el tema del registro electrónico, pues vamos a tener primero que retomar el contrato de la gente que está en teletrabajo y agregarle la parte de los registros, ¿no? Además, tenemos que ver cómo vamos a hacer ese registro desde la casa. Hay sistemas que tienen geolocalización para que tú puedas registrarte y sepas que estás ahí, y otros incluso que tienen geocerco. La diferencia en el geocerco es que no te toma como salida oficial si estás a tantos metros del punto que tú estableces como su lugar de trabajo. ¿Ok? Entonces, esto, lo que está, como les decía en la reforma, lo que está pendiente por ahí va a venir a impactar, con los temas de desconexión va a venir a impactar más todavía los temas de home office. Entonces, ojo con eso. ¿Ok? Adelante. Raúl, hay dos preguntas en el chat. A ver. La primera es de Marisol Parra. Dice, pregunta, ¿y qué pasa si tengo personal de ventas que viaja mucho, que hacen trabajo de campo? ¿Cómo llevo un control de este tiempo? Para allá vamos. Es el siguiente slide. Ahorita lo contesto. A ver, Gracias. ¿cuál Y es la otra? Martín Ríos nos pregunta, ¿es válido poner CCTV en los checadores para corroborar el debido registro? Hasta ahorita sí, y me voy a ir de regreso. A ver, el tema con los STVs. Les voy a contar una anécdota, se los juro que se los cuento en 2 minutos. Cuando una empresa muy famosa de Monterrey, que tiene tiendas hasta en los pueblitos mágicos, se le ocurrió hacer la modalidad de teletrabajo, y esto lo empezaron hace como 10 años, sobre todo para mamás, y entonces las mandaron a su casa, y las mandaron con su laptop y una cámara, para que la cámara les estuviera apuntando y las dieran ahí trabajando. Lo primero que pasó, y les hablo, una semana después, cuando se enteraron los abogados corporativos, cancelaron todo el programa. Ojo con los temas de vigilancia. Los temas de vigilancia son susceptibles a la ley de protección de datos personales. Entonces, en lugar de eso, lo que yo te recomendaría sistemas con face recognition. Hay sistemas que tú entras, te reconoce tu cara y es la entrada. Poner CCTVs, aunque parece lo mismo, no es lo mismo, porque una CCTV te está tomando video no solo del instante exacto en el que tú grabas, te está tomando desde que entras hasta que te vas, y eso puede caer en algunos problemas. Ojo con eso. ¿Hay otra pregunta o nos saltamos para responder la primera? Hasta ahí son todas las que hay. Muchas gracias. Entonces, dale, si quieren, denle adelante y hablamos de los trabajadores de campo. A ver, Sí. ¿qué son trabajadores de campo? Sí, no son solo los que están literalmente en el campo, porque en México hay muchas empresas agroindustriales. Estamos hablando de la gente que está en centros de distribución, llamados sales, los transportistas, los choferes, los ajustadores de seguros, toda la gente que trabaja en la calle. ¿Cómo le van a hacer? Pues ya hay muchos sistemas, ¿sí?, que tienen, como les decía anteriormente, GPS y con eso, todo el tema de geolocalización o geocerco. Entonces, lo importante aquí es que todos estos trabajadores no están exentos de la ley, es decir, no están exentos de la protección de la ley, ¿sí? Y eso fue desde hace algunos años que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que todos los agentes de comercio, todos los agentes transportistas son trabajadores cuando su actividad es permanente en la empresa. Les explicaba yo al equipo, si yo fuera comisionista, digamos, de Tupperware,
no sé quién trabaja por comisiones. Creo que Tupperware no, porque es como un club. Pero imagínense que yo estoy en una empresa donde soy comisionista. Yo me dedico a vender aparatos de gimnasio y la tienda o el fabricante ahí me paga una comisión cada vez que yo vendo. Si es mi único trabajo, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, yo soy el empleado de esa fábrica, con todos los derechos laborales que eso conlleva, incluyendo la protección sobre el registro de las horas. Entonces, contestando la pregunta, díganme por favor si la contesté. Ya hay muchos sistemas que tienen la parte de geolocalización. Lo único es, acuérdense que todo esto, todas las características del sistema y cómo voy a registrar tu entrada y tu salida, tienen que estar acordados. No sé si eso contesta la pregunta. Yo espero que sí. Gracias, Raúl, por este comentario tan acertado. Les voy a comentar que les dejé aquí en el chat una segunda encuesta para conocer cuál es la modalidad en la que ustedes actualmente operan en sus organizaciones. Puede ser oficina o planta, home office, campo o híbrido. Ahora sí, Raúl, adelante. Adelante con el siguiente slide. Creo que ya cubrimos esto. Bueno, como les decía al principio, el impacto que estamos viendo como más alto o el factor con mayor impacto, por decirlo de una manera mejor, son para las pymes y medianas empresas por el costo que esto pudiera significar. Lo que hemos hecho nosotros, hemos estado haciendo una evaluación de mercado para ver opciones para pymes y empresas medianas, que con gusto podremos acercar una junta con ustedes, porque también hay otras características y todas esas personas están en un solo lugar o qué características tienen para buscar realmente una opción óptima de acuerdo al tamaño del negocio y que el costo de esto no se desborde. Porque hoy lo que nos están diciendo las empresas es que el 85% identifica como la barrera más grande el costo de implementación. Pero es un tema que más bien pasa por una búsqueda e identificación de sistemas, porque hay sistemas que no tienen tanto costo, que pueden cumplir con la ley perfectamente y que además los costos de implementación también sean los mínimos. ¿Okay? La realidad es que al día de hoy, de acuerdo al estudio que les mencionaba de Web, solamente el 18% de las empresas dicen yo ya estoy listo. Ayer estaba hablando con una embotelladora de Coca-Cola y no es fancy, era otra, donde estaban implementando o haciendo un proyecto de modernización de la nómina y ya habían seleccionado el sistema de tiempos. Justo cuando salió la reforma laboral se dieron cuenta que el sistema de tiempos, que ya llevan implementado en varias plantas, no cumple con la ley. Entonces van a tener que hacer rollback. Esto significa volver a seleccionar otra herramienta y volver a implementar y luego seguir implementando y tienen pues de aquí al 31 de diciembre para cumplir, ¿no? Entonces, como los tiempos se pueden alargar y los costos no son despreciables, lo importante es que las empresas empiecen a trabajar hoy en la identificación del sistema y en empezar a ver qué vamos a hacer, ¿no? Adelante. Ok, a ver, algo que he estado platicando con muchos de nuestros clientes. Si ya te van a meter un sistema obligatorio, pues busca que el sistema, busca dos cosas. Primero, aprovechemos la vuelta para revisar los procesos de cómo está entrando y saliendo el personal, ¿sí? Para que el sistema realmente, su implementación sea sencilla. Y además busquemos sistemas, hoy hay varios en el mercado que tienen otras características sobre el tipo de empleados que estábamos hablando hace rato, ¿no? Sobre operadores, sobre choferes, sobre gente en los EDIs, sobre ajustadores. ¿Qué características pueden ser? Pues pueden ser, por ejemplo, todos los servicios de personal que normalmente las empresas pues lo ofrecen a través de la computadora que tienen los empleados. Pues estos empleados que no tienen computadora y que no tienen un lugar físico fijo de trabajo, pues puedan acceder. Entonces, acuérdense también que estos sistemas, y algo que no es trivial, con la reducción de horas, lo importante va a ser cómo planeo los turnos, ¿sí? Porque si llego a 40 horas entre 6, pues ya no me dio. Si es el mismo trabajador, le voy a tener que pagar horas extras. Entonces, la solución ahí es tener más trabajadores distribuidos de diferente manera para optimizar el costo laboral. Y esto, la mejor manera de hacerlo es a través de un sistema. Y hay sistemas que ya cumplen esas tres cosas que les estoy diciendo. La planeación de turnos, todo el registro de entradas y salidas, la trazabilidad y luego la optimización de todos los planes de trabajo, ¿no? Y además ofrecen servicios adicionales para los trabajadores que pueden traer desde el celular. ¿Sí? Entonces, el mensaje aquí es, la recomendación es aprovechar la reforma para optimizar los procesos y gestionar mejor que solamente cumplir, porque solamente cumplir lo único que nos va a traer es un costo.
por cumplir, ¿verdad? Porque el riesgo, como ya lo mencionaba Laura, era muy grande. Pero si vamos a incurrir en un costo, pues valdría la pena pensarlo de manera diferente. Adelante. Ok, antes de pasar a la siguiente, vamos a lanzar una encuesta nuevamente. Si nos ayudan a responderla, por favor. Enseguida continuamos. Por ahí ya les apareció. La encuesta es: ¿cuál es tu principal barrera para implementar? Nos están llegando algunas respuestas. Si nos apoyan los demás. Muchas gracias, Magali. Sí, recordándoles que su participación es muy importante para nosotros. Les agradecemos que hayan contestado, los que ya contestaron, los que faltan de contestar, los invitamos a que puedan hacerlo. Lo pueden hacer desde el chat y podemos continuar. Ok, en resumen, estamos casi por terminar. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que está exigiendo la ley? Un sistema que tenga trazabilidad. Es decir, como les comenté hace rato, que todos los cambios que se editen dejen un rastro de quién lo editó y por qué. Que el sistema tenga integración con la nómina. Aún y en los casos en donde las empresas tienen la nómina tercerizada, tiene que haber una integración. ¿De qué manera va a ser esa integración? Pues eso todavía está pendiente de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social lo ponga en las disposiciones técnicas. Con lo cual, lo que sería importante es buscar un sistema que tenga diferentes modalidades, ya sea en línea o poder bajar un archivo y enviarlo, o por STP o por lo que sea, pero que tenga varias características, ¿no? Y el tercer punto también que es bien importante es el acuerdo escrito con el trabajador. Lo que nosotros recomendamos es que el sistema tenga capacidad móvil, que tenga geolocalización, que sea muy flexible, que pueda yo adaptarme a las disposiciones técnicas y a lo que pudiera salir como misceláneo, que seguramente va a haber a mitad del año siguiente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada vez que sale una reforma, pues se quedan lagunas o se cometen errores y luego esas se revisan generalmente entre 3 y 6 meses y salen acuerdos para actualizar la ley. Busquen un sistema donde yo pueda planear turnos y las cargas de trabajo, porque eso me va a ayudar con la reducción de horas, ¿sí? Y de preferencia que tengan funcionalidad extendida en cuanto a autoservicios para el personal, incluso hay unos en donde ya puedes manejar el expediente del empleado y otros procesos de recursos humanos en una sola plataforma, ¿no? Todos los que somos trabajadores, pues necesitamos a veces una carta de antigüedad para solicitar un crédito, necesitamos el recibo, necesitamos solicitar vacaciones y hay sistemas de control de horario que ya hacen todo eso. Entonces, si vas a invertir, pues busca una opción que te cubra un poco más que solamente cumplir con la ley a rajatabla. Listo. Ok, nuevamente vamos a lanzar otra encuesta. Si nos apoyan, por favor. Ahí ya les está llegando. ¿En qué fase de preparación se encuentra tu empresa? Muchas gracias a los que van contestando. Continuamos. Gracias, Mag. Y bueno, pues gracias. Aquí les vamos a comentar cuál sería la ruta de preparación. Como les decía hace rato, poner un checklist para arrancar con todas estas modificaciones, con toda la preparación que va a implicar dentro de las organizaciones el poder implementar mejoras para la reforma laboral. Como punto número 1, bueno, pues hay que revisar, hay que hacer un diagnóstico, ¿no? Ver cómo estamos registrando hoy la jornada por tipo de trabajador, es decir, si tenemos trabajadores de oficina, bueno, creo que eso es lo más sencillo, pero ver si tenemos trabajadores en campo, si tenemos trabajadores en la modalidad de home office. Y entonces esto va a poder permitir que podamos evaluar si el sistema actual cumple o no cumple con la ley, ¿no? Es momento de replantear si estoy preparado en este sentido y si no, qué medidas debemos de tomar. Como bien decía Raúl, nosotros hemos hecho ya una labor de investigación para conocer cuáles herramientas podrían proporcionar mayores beneficios, no nada más en cuestión al costo, sino en cuestión a los requerimientos de la ley y la operatividad de cada una de las organizaciones. Entonces, una vez hecho este diagnóstico, lo que seguiría es hacer
una revisión documental. Revisar todos aquellos contratos, actualizarlos, ver que está en el reglamento interno, si está en un contrato colectivo, cuáles son las cláusulas de la jornada y cuál es el acuerdo con el trabajador sobre el sistema que se está implementando o que próximamente estaría por implementarse para estar cubierto con toda la cuestión documental. Ahora, esto es muy importante porque justamente lo que les mencionábamos, cuando la ley lo pida, nosotros como organizaciones debemos de tener la capacidad de ser auditados y de proporcionar todos los registros que se nos pidan en tiempo y en forma. Por eso es importante que todo esté documentado sobre el sistema que se vaya a utilizar. Luego viene la selección de la plataforma. ¿Qué herramientas voy a utilizar? Se va a elegir el sistema correcto para no nada más cumplir con la ley, porque esto incluso repercutiría incluso en un sobrecosto cuando las cosas se hacen nada más por cubrir la ley, ¿no? Voy a poner como ejemplo aquellas labores de mejora para la ciudad que sabemos que con el Mundial se hicieron muy express, que realmente causaron un sobrecosto inmenso para el presupuesto de la ciudad y que, bueno, al final no fueron o no están siendo tan funcionales, ¿no? Entonces aquí, si se va a hacer un gasto como organización, bueno, pues que ese gasto sea en pro, sí de cumplir con la ley, pero de también poder cubrir muchísimas más áreas o algunos puntos ciegos extras de nuestra operación. Y por último, pues también viene la implementación. Una vez que ya seleccionamos qué herramientas vamos a utilizar, qué plataformas, qué soluciones van a hacer match con nuestra operatividad, y que nos permita cumplir con la ley, bueno, pues habrá que seguir con la fase de implementarlo, configurarlo, integrar todo esto con la nómina, capacitar tanto a todos los managers que permee hasta los puestos operativos y pues empezar a correr pilotos, ¿no? Empezar a ver cómo empieza a funcionar todas las herramientas, todas las plataformas y soluciones que ya configuramos para que pueda hacer prueba y error a fin de que al inicio de esta implementación de la reforma laboral podamos estar lo más preparados posibles conforme también la ley vaya dando cada vez más detalle de los puntos finos de esta reforma. Entonces, bueno, aquí nos gustaría dejar esta pregunta. Tu empresa puede exhibir hoy en menos de 24 horas, es decir, si llegara hoy una inspección y se llegara a dar una auditoría en menos de 24 horas, podríamos exhibir el registro de jornada del último año de cualquier trabajador. Si la respuesta es no, indiscutiblemente tendremos que empezar a prepararnos desde ya. Adelante, Magali, por favor. Pues con esto estamos terminando el webinar que les preparamos. Si tienen alguna duda la podemos ver ahorita o si gustan agendar una sesión de diagnóstico que no tiene costo para ustedes, lo podemos revisar con todo gusto. Muchas gracias. Y antes de eso, no sé si hay alguna otra pregunta. Ahí está Pablo Israel. Adelante, Pablo. ¿Puedes abrir tu micrófono? Hola, Raúl. Buen día a todos. ¿Cómo están? Nada más una propuesta, Raúl. Yo soy del área TI para el Grupo México y sería muy apropiado lanzar esta invitación a la gente que lleva la gestión de RH. Entonces, te puedo pasar el contacto porque seguramente les va a súper interesar. Deben estar informados, pero seguramente no hay un plan de acción. Entonces, sería muy bueno contactar al director de RH o al subdirector y sería muy apropiado ya que ellos al llevar el manejo y el control, pues pueden tener una asesoría más directa, ¿no, Raúl? Sí, claro que sí, Pablo. Te busco y con gusto lo hacemos. De acuerdo, sí, porque yo como TI estoy del lado de apoyo tecnológico, sin embargo, esto tiene que ver mucho con el tema operativo, funcional y gestión, ¿no? Claro, sí. O sea, al final de cuentas va a ser un tema de recursos humanos en donde toda la empresa tiene que estar metida. Imagínate en una planta automotriz. Pues va a estar metido recursos humanos, va a estar metido el supervisor de planta, el gerente de la planta, relaciones laborales, seguridad y todo el tema. Correcto. Pero sí deberían hacer de recursos humanos. Aquí tenemos un reto importante. En México somos 11.500 colaboradores aproximadamente y muchísimos están en minas, en campo. Y en campo no hay ni siquiera acceso a un celular. Entonces es un reto interesante. Sería bueno que tocaras base con la gente acá. Qué bueno que lo comentas. Fíjate, parte de la evaluación que hicimos, tenemos algunas opciones que podemos platicarla, que no tenemos, que están en el mercado, que son sistemas que trabajan offline. Es decir, pues el trabajador en la mina sí tiene acceso a un celular, lo que no tiene es cobertura. Sí. Pero el celular tiene su propio reloj. Yo me puedo registrar aquí y además me graba el punto de geolocalización y cuando está en línea transmite todos los datos al sistema de la nómina. Correcto. Sí, aquí hay puntos interesantes, como estamos divididos en varias locaciones, divisiones, estados, etcétera, y consolidar toda la información y lograr
tener una homologación es un reto que de junio a diciembre se hace bastante importante. Sí, es un reto importante. Con gusto Ok, lo platicamos. Listo, Raúl, sí, gracias. Raúl, hay una pregunta más en el chat. Nos pregunta Valeria, si al día de hoy la empresa ya cuenta con una jornada de 40 horas, sin contar el horario de comida, ¿debemos ajustar aún así los contratos laborales actuales? Para el registro electrónico de las horas, sí. Todavía falta que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social dé la disposición técnica, es decir, qué es lo que tiene que venir en el acuerdo. Pero si nos atenemos a lo que ha venido pasando en los últimos 50 años en el país, pues el acuerdo va a tener que decir, en este sistema, en este reloj, tú estás de acuerdo que aquí registras tus horas. Además, estás de acuerdo que si no registras tu hora de salida, el supervisor va a poner la salida normal. O sea, se hace un adendum al contrato. Por el registro, sí, hay que actualizar el contrato de trabajo. Perfecto, muchas gracias. Pues hasta ahorita no hay ninguna otra duda en el chat. No sé si alguien más guste abrir su micrófono para alguna duda o si tengan alguna otra duda por ahí nos la pueden escribir. Por ahorita creo que no hay ninguna duda. Gracias. Bien, pues cerramos, Laura. Sí, así es. Les agradecemos muchísimo por todas las participaciones, todas las preguntas que fueron expuestas y que esperamos que hayan sido resueltas, que hayamos podido aclarar con ustedes algunos puntos. Y como decía Raúl, los invitamos a que agendemos una reunión para que podamos atenderlos de manera más detallada. Por supuesto, esto no tiene costo. Estas llamadas de diagnóstico van totalmente gratuitas para ustedes, que nos hicieron el favor de prestarnos su tiempo y su atención. Y pues de mi parte sería todo. Tengan un bonito día. Raúl. Igual de mi parte, muchas gracias a todos. Estamos a las órdenes. Gracias a todos, que tengan buen día. Buen día. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.